¿Qué es PCR? PCR son las siglas en inglés de Polymerase Chain Reaction o reacción en cadena de la polimerasa. Es una técnica de laboratorio común utilizada para hacer muchas copias de una secuencia diana específica de ADN a partir de ADN total previamente extraído mediante ciclos. Estos ciclos se repiten de 25 a 35 veces en una reacción de PCR típica, que generalmente tarda 2 a 4 horas según la longitud de la reacción de ADN. Cuando realizamos una reacción de PCR, simulamos lo que sucede en una célula cuando se sintetiza el ADN, y en el tubo se mezclan todos los ingredientes necesarios para hacerlo. La polimerasa, el ADN del organismo que queremos estudiar, el cual contiene la secuencia diana específica para el análisis. Los cebadores o primers, los cuales son una corta secuencia de nucleótidos que proporcionan un punto de partida para la síntesis de ADN. En cada reacción de PCR se utilizan dos cebadores que están diseñados para flaquear la región blanco. Por eso los cebadores se unen al molde mediante complementariedad de bases. Cuando los cebadores se unen al molde, la polimerasa los extiende y la región que se encuentra entre ellos se copia. También son necesarios los dinucleótidos y condiciones para que la enzima trabaje adecuadamente. Pero, ¿cómo funciona el PCR? Supongamos que ya tenemos los tubos listos, con todo lo necesario para que la síntesis del fragmento que nos interese se lleve a cabo. El siguiente paso es colocar los tubos en una máquina conocida como termociclador, que básicamente sirve para calentarlos o enfriarlos a temperaturas muy precisas. Ahora bien, el PCR se divide en ciclos y cada ciclo está dividido en 3 fases. En primer lugar, es necesario que el ADN se desnaturalice, es decir, las dobles cadenas del ADN se abren y quedan en forma de cadenas sencillas. Esta primera fase se conoce como desnaturalización y se lleva a cabo elevando la temperatura alrededor de un rango de 92 a 95 grados centígrados. El siguiente paso consiste en un descenso de la temperatura que se regula por el termociclador para permitir que los cebadores se unan por complementariedad al ADN molde. Esta segunda fase se conoce como alineación, porque se forma y se rompe constantemente los puentes de hidrógeno entre los oligonucleótidos y el ADN. Aquellas uniones son más estables porque durarán mayor tiempo, quedando los oligonucleótidos alineados, formando una pequeña región de doble cadena. Por otro lado, la polimerasa se une a este pequeño pedazo de ADN de doble cadena y comienza a copiar en sentido del extremo 5 al extremo 3 al agregar unas bases más. Los puentes de hidrógeno que se forman entre las bases estabilizan más la unión y el oligonucleótido. Temperaturas habituales en esta fase oscilan entre los 35 y 60 grados centígrados. Por último, en la fase de elongación o extensión, la enzima polimerasa incorpora nucleótidos complementarios a partir del extremo 3 libre de la región en que han hibridado los cebadores. La temperatura a la que se lleva a cabo esta fase depende de la enzima polimerasa empleada. Si se utiliza Taq polimerasa, la temperatura de elongación suele ser de 72 grados centígrados. En el primer ciclo, con estas 3 temperaturas se sintetizarán los primeros fragmentos a partir del ADN genómico. Estos primeros fragmentos no tendrán el tamaño esperado, serán un poco más grandes ya que la Taq copiará hasta donde sea posible. Después se repite una vez más las 3 temperaturas para unir en este segundo ciclo. Los oligonucleótidos, además de unirse al ADN, también se unirán a los fragmentos recién sintetizados del primer ciclo. Por lo tanto, en este segundo paso, la polimerasa sintetizará 2 fragmentos largos copiados directamente del ADN y 2 fragmentos de tamaño esperado. Como cada pedazo sintetizado sirve como base para sintetizar otros en el siguiente ciclo, el número de copias aumentará en forma exponencial. Al final de los ciclos, los fragmentos de un tamaño mayor al esperado obtenidos será una pequeña cantidad que es casi imposible de detectar al analizar nuestros productos con respecto a la cantidad de ADN del tamaño correcta que asciende a más de 1000 millones de secuencias. Habitualmente, los resultados de una reacción de PCR se visualizan al usar electroforesis en gel.
La electroforesis en gel es una técnica en la que una corriente eléctrica impulsa fragmentos de ADN a través de una matriz de gel y los fragmentos de ADN se separan según su tamaño. Típicamente se incluye un estándar o un marcador de peso molecular para que pueda determinarse el tamaño de los fragmentos de la muestra de PCR. La PCR se utiliza en muchos laboratorios de investigación y también tiene aplicaciones prácticas en medicina forense, pruebas genéticas y diagnósticas. Por ejemplo, la PCR se utiliza para amplificar genes asociados con trastornos genéticos a partir del ADN de los pacientes o del ADN fetal, en caso de las pruebas prenatales. La PCR también puede utilizarse para detectar el ADN de una bacteria o un virus en el cuerpo de un paciente. Si el patógeno está presente, es posible amplificar regiones de su ADN de una muestra de sangre o tejido.